Hola, un gusto saludarte. Gracias por estar en, en conexión en este momento. Hay una palabra que quiero compartirte, palabra de Dios, por supuesto, y ruego al Señor que te bendiga el oír la palabra de Dios y el prestar atención y, y obedecerla, acatarla a lo profundo del ser es una bendición muy grande, un beneficio para uno, porque la palabra es como una lámpara para nuestros pies. Entonces también es una palabra que nos da dirección, sabiduría, discernimiento, seguridad, alimento para el alma. Entonces, ayúdame a divulgar esta palabra, dándole un like, compartiéndola, quizás haciendo un comentario, suscribiéndote. No tienes que pagar nada, solamente el deseo de que la palabra del Señor corra y alcance vidas. Trato de no meterme en cosas muy demasiado profundas como para discutir, como para dividir, sino por el contrario, siempre ha sido mi intención lograr captar la atención de la gente con cosas sencillas que puedan ellos entenderlas sin intención de alguna división y nada de eso, sino que creo que lo importante es que puedan recibir a Jesús como su Salvador y su Señor, las personas, y después, llegando ellos a una iglesia, se les enseñará la doctrina pertinente con respecto a lo que es la salvación, el Señor, el bautismo y muchas cosas más. Yo solamente trato de llamar la atención. ¿Se entiende, no? Qué bueno. Entonces, he estado meditando aquí en el libro o carta del apóstol Pablo a los hermanos efesios. Eran de Éfeso, estos hermanos. Entonces hay un pasaje en particular donde yo me quiero detener, que está en el versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La lectura sigue, ¿no es cierto? Si tú quieres tomar un poco más de atención en esto, puedes leer el contexto, los versículos anteriores, posteriores al 13, pero me detengo yo en el 13, intencionalmente para ayudarte a comprender un poquito, porque nos dice en él. ¿Quién es él? Es Jesucristo. De él está hablando. En él también, vosotros, ustedes, hermanos de Éfeso, hermanos de la época de Pablo, 2000 años atrás, más o menos, un poquito más, y también los discípulos actuales, la iglesia actual, la gente de ahora, podemos tomar esto, los cristianos de ahora. En él, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí es importante esto, porque, porque fíjate la palabra, no, la palabra que se emplea, no es tan solo habiendo escuchado, no, habiendo oído, porque escuchamos muchas cosas, mucho ruido, pero no les prestamos atención. Y yo me acuerdo cuando era niño, mi madre me mandaba a comprar, me decía, anda a comprarme X cosa, y yo llegaba con otra cuestión. ¿Por qué? Porque no le prestaba atención. Escuchaba, pero no oía. Escuchar es sentir casi un murmullo, un ruido, una voz, pero oír es detenerse a meditar en esa voz que te dice algo, que te ordena algo, que te manda algo, que te está hablando algo importante. Entonces, dice Pablo, en Cristo, cuando ustedes oyeron, escucharon, pero a la vez oyeron la palabra de verdad. Se oye una palabra, se predica esa palabra y la gente es necesario que escuche esa palabra que va a la mente y el Espíritu Santo hace oír esa palabra que se escuchó y la lleva al alma para entenderla, ¿ya? Por eso es bueno estar atento. Y nosotros los cristianos estamos comisionados para
que la gente oiga la palabra, porque es una palabra que se oye. ¿Y cuál es esa palabra? Es el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios, id por el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Entonces tienen que oír. Escuchan, pero a la vez están oyendo en el interior de su alma, de su corazón, de su espíritu, para que la obra la haga el Espíritu Santo. Por eso es importante predicar para que la gente escuche y oiga, que es lo más importante. Por eso dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, para oír. Es más que escuchar, es oír. Esa es la idea, esa es la finalidad. Escuchar y a la vez ese escuchar pasa a lo profundo del ser. Y ahí se oye, y ahí se escucha. Y ahí se escucha, se oye. Bueno, entonces, habiendo oído la palabra de verdad, y esta palabra de verdad es el Evangelio, un Evangelio muy, pero muy importante porque es el Evangelio de nuestra salvación. Qué importante es eso, ¿eh? Mira qué importante, no es cualquier cosa la que se oye. Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor murió por nuestros pecados. Es decir, somos pecadores. Pero para que se haga efectiva esta buena noticia, en nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y la buena noticia entonces que como pecadores, o sea, la mala noticia es que como pecadores podemos condenarnos para siempre, pero la buena noticia es que siendo pecadores y habiendo oído el mensaje del Evangelio, la palabra de verdad, entonces esa palabra nos trae salvación. Entonces ya no nos vamos a la condenación, sino a la vida eterna. Muy, pero muy importante. Repito, en él también, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Salvación es un milagro divino, en que nosotros en la vida vamos directo a la condenación eterna, pero el Señor nos sale al paso con el mensaje del Evangelio para que no muramos condenados y lejos de Dios y en el infierno perdidos para siempre. Terrible. Entonces, por eso, si tú tienes oído, escucha, oye lo que el Señor te está hablando. ¿Ya? Si no eres mi hermano, por supuesto. Y aún siendo mi hermano en Cristo, también tomar esto en consideración para ayudar a otro a entender. Y eso es lo importante. El Evangelio es ese milagro divino. La salvación, quiero decir. La salvación, el milagro divino. También la salvación podríamos decir que es Cristo. Es Cristo mismo que viene a vivir, a morar acá adentro cuando nosotros, reconociéndonos pecadores, dejamos que el Señor tome el control, el timón de nuestra vida. Eso hay que entenderlo y hay que experimentarlo. Es como cuando el Señor Jesucristo llega a la casa de un cobrador de impuestos llamado Zaqueo, el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, el Salvador nuestro, está reinando en nuestros corazones, entonces esa es la salvación. Cuando le obedecemos, cuando acatamos su voz, eso es la salvación. El Evangelio de nuestra salvación. Entonces cuando la oímos y cuando la entendemos, ahora también dice, habiendo creído, porque tú puedes escuchar, luego oír, pero si no crees eso, ¿de qué te vale? Es como que entra por acá y te sale por este otro lado. Entonces, esta palabra, después que se oye, hay que creerla. Y creerla con todo el corazón, no solamente con la mente, no, creerla del corazón y estar dispuesto a obedecer a esa palabra y recibirla y entenderla. Por eso los predicadores tenemos que explicar estas cosas para que la gente las entienda. Y habiendo creído en Él, ¿quién es Él? Bueno, lógicamente en Cristo, pero en este caso particular, habiendo creído en el Evangelio, en la buena noticia que Cristo nos da. Habiendo creído en Él, algo pasa. Oímos, creemos, entonces ahora el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Es como un timbre de pertenencia. Es como también
Mi esposa, yo lo describo de esta manera, mi esposa hace en este tiempo de verano unas conservas de fruta. Estamos en una región de nuestro país muy, muy ricas en frutas, duraznos, manzanas, peras también, moritas, en fin. Y muchas señoras hacen frasquitos de mermelada de conserva. Entonces yo le ayudo. Es re poco lo que ayudo, pero en algo coopero. Entonces, después en un frasquito, ella me pasa la tapa y lo sella. Séllalo, me dice. Y aprieto la tapita. Entonces, ahí quedó sellado. Todo lo que está dentro no se puede contaminar porque se selló. Lo dejamos ahí y al otro día lo vamos a ver, así boca abajo. Si tiene algunas burbujas de aire es porque le entró una contaminación. Le entró aire, entonces no sirve, hay que consumirlo luego. Pero las que no le entró aire es porque quedó bien sellado. Y así hay mucha gente en el Evangelio que no están bien selladitos. Entonces cualquier cosa de afuera les contamina. Y eso indica de que la salvación es así. Es algo que el Señor te da y te la da definitivamente, pero tenemos que cuidar esa salvación tan grande. No decir, ya estamos sellados, listo, hago lo que quiero. No, Señor. Usted tiene que cuidar esa salvación. ¿Y cómo la cuidamos? Bueno, leyendo la palabra de Dios, obedeciéndola, yendo a la iglesia, haciendo el bien, predicando el Evangelio, desarrollando los dones espirituales, los talentos que Dios nos da, en fin, una vida consecuente y muy responsable cristianamente hablando. ¿Ya? Entonces, el sello del Espíritu Santo. Si nosotros queremos voluntariamente sacarle la tapita, el sello, obviamente que va a entrar el aire, y si sigue entrando aire y queda todo ahí nomás, eso se pudre, se pierde. Entonces con la salvación no nos podemos jugar. Pero seguramente te viene la pregunta a la cabeza, oiga, entonces la salvación la puedo perder. Mire, es que se puede perder el hombre, la mujer que gustando las cosas del Señor se va alejando de Dios, se va apartando o apostatando, que es desvanecerse la fe en uno, porque uno lo quiere en realidad. Pero una vez que el Señor hace este proceso, uno solamente tiene que cuidarse. Y esto permanece, porque la obra de Dios es así. Pero aquí está claro, oyes con el oído espiritual, crees eso y el Señor te sella, ya eres pertenencia de Él. Solamente vamos adelante, vamos propagando el Evangelio, vamos predicando el Evangelio, vamos anunciando las gratas nuevas de salvación, vamos adelante. En eso consiste, pues. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, somos personas felices. ¿Y cómo notamos que está el Espíritu Santo? Bueno, empezamos a entender lo que antes no entendíamos. Hay como una pugna en nuestro interior. Hay hábitos antiguos que teníamos que van a querer volver a hacer de nosotros presa en cuanto a hacer cosas pecaminosas, cosas egoístas, pero hay otra fuerza interior también que es el Espíritu Santo que nos va a decir, no hagas eso, yo te tiro para acá. Entonces, la naturaleza antigua, que se conoce también como la carne, va a tirar para acá para que nos volvamos al mundo, como decimos nosotros, a este sistema corrupto, inmoral que está lejos de Dios. Pero por otro lado el Espíritu Santo te tira a las cosas espirituales. Entendemos lo que es esa guerra espiritual, pero luego también comienza el desarrollo de dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, allí están 9 dones espirituales que comienzan a trabajar dentro de nosotros para bendecirnos, para bendecir a la iglesia, para bendecir a mucha gente. También el fruto espiritual de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza. 9 cualidades que son conocidas como el fruto del Espíritu. Y estas reflejan el carácter de Cristo que debe estar en nosotros. Entonces ahí no nos vamos a perder. Cultivemos esas cosas. Mantengámonos alerta, comprendiendo esto. Por eso es importante. Si tú oyes, si tú escuchas que alguien está predicando y le prestas atención, eso te va a ayudar a creerlo, porque es una obra del Espíritu. Lo vas a creer y luego el Señor te sella. Ya, eres mío. Perfecto. Vamos adelante. Y de ahí van a ser el interés tuyo,
de ir a la iglesia, te vas a llenar de amor, porque Dios es amor, estás llenito de Dios, ahí te pones a disposición de los pastores de esa congregación y ellos te van a designar gente que te va a ayudar y te van a discipular, a enseñar conforme la palabra de Dios. Te van a bautizar en las aguas y te van a orientar con respecto al qué hacer, los primeros pasitos dentro de este nuevo caminar, el camino seguro que te lleva al cielo. No cabe duda, si esa es la idea de la salvación. Te libra de la condenación eterna, pero te da vida eterna. Eres trasladado de un reino de tinieblas al reino de la luz. Eres trasladado de este sistema pecaminoso, corrupto, injusto, en el que está sumida la mayor parte de la humanidad, porque está bajo la potestad del diablo, el mundo entero, salvo la iglesia, valga la redundancia, los salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Los que oyeron el Evangelio y lo creyeron, entonces tienen el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les va a ayudar a salir adelante. Uno obedece, ora, canta, se junta con la gente cristiana también, porque es una nueva familia que logramos tener. Claro, el común de la gente te va a decir muchas cosas, pero ¿cómo eres tan tonto? Aún esa naturaleza a la que estábamos acostumbrados tanto tiempo, aquí en la tierra, ¿no es cierto?, de tomar, de emborracharnos, de ir al carrete, de ir a loquear, de hacer cosas que nos estaban dañando. Entonces, mucha gente va a decir, ¿cómo se te ocurre? Ya no vaya a ser nunca más eso, no vaya a ser nunca más mi amigo. No, o sea, amigos podemos ser, pero resulta que mi verdadera familia y mis amistades, primero es Cristo y luego la gente que hace la voluntad de Dios y está predicando el Evangelio de nuestro Salvador. Entonces, estas amistades son las que valen. El Señor dice que Abraham era amigo de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Son nuevas amistades de corazón. Porque a veces en la vida decimos, que tengo hartos amigos yo, pero de esos amigos, con una mano te sobran dedos. A lo mejor hay uno, y hasta por ahí también está bien debilucho ese cierto amiguito. Pero aquí los amigos verdaderos duran y duran por siempre. Entonces los mejores amigos están en Cristo, amigo, en Cristo, amiga, señorita, joven, caballero, abuelito, abuelita también. Los mejores amigos están en Cristo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia de Cristo, que está conformada por estas personas que oyen el Evangelio, que oyen la palabra de verdad, que la creen con el corazón, no tan solo con la mente y la orejita, sino con el corazón. Y el Señor dice, este creyó de verdad, este oyó, creyó de verdad, y yo lo voy a ayudar, porque va a pasar a ser mío, así que lo sello, eres pertenencia mía. ¿Qué hacemos ahí? Lo que te vengo diciendo en todo este video. Buscamos una iglesia donde el Señor nos va a llevar y nos ponemos a disposición de que nos vayan enseñando la bendita y poderosa palabra del Señor. Así que esta es la palabra que en este momento te comparto. Recíbela en tu corazón, recíbela en tu alma y Dios te dé mucha paz y mucha tranquilidad. Un abrazo, que estés muy bien y en el próximo video nos juntamos para estar a los pies del Maestro. Chao.